Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a estar compartiendo de la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 2. De manera que si tenemos nuestras Biblias, quiero invitarlos a que abramos juntos en el Salmo 2. Y para ello vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitid amonestaciones, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Oremos. Padre, queremos agradecerte el que nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado este momento en que vamos a compartir la exposición de la misma, pedimos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo para que el mensaje sea claro, comprensible a oídos de todo tu pueblo, Señor, y habiéndolo entendido, podamos fortalecernos por medio de la fe. Creyendo el que es tu obra, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Claramente este salmo nos habla del Señor Jesucristo, ¿no? Podemos ver en el verso 7 que dice: yo publicaré el decreto de Jehová, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces claramente este texto habla del Señor Jesucristo. Si bien a lo largo del tiempo muchos hombres tomaron esta promesa de pedir que le fuera dada a las naciones por heredad y los confines de la tierra por posesión,
esa promesa no le es dado al hombre, sino que le es dado al Señor y a la iglesia. Amén. O sea, cuando nosotros extendemos el reino de Dios, no es nuestra obra, sino es justamente el cumplimiento de la promesa de Dios a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces uno puede tomarlo como una respuesta de parte de Dios para un anhelo, para un deseo, por ahí de salir de su tierra, de conocer otros países, de llevar el mensaje del Evangelio, de presentarse en grandes congregaciones o grandes plataformas para compartir la palabra del Señor, como muchas veces sabe ser el anhelo, ¿no? Y también muchas veces saben ser la palabra de profecía, ¿no? De que recorreríamos las naciones y bueno. Pero lo cierto es que esta promesa le fue dada al Señor Jesucristo y a la iglesia, porque todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él y a través nuestro. Amén. Entonces, podemos mirar que el Señor hizo esa petición. ¿Dónde nosotros vemos que el Señor hizo esa petición? En San Juan capítulo 17-20. Allí Él, en su oración personal, dice: no solamente te pido por estos, los que han creído, aquellos que me han seguido, sino también te pido por todos los que van a creer a través del testimonio de ellos. O sea, los primeros testigos fueron los discípulos, los apóstoles. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, amén, de los profetas, de los apóstoles, porque los profetas anunciaron las cosas que habrían de venir, que tuvieron su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo, y luego los apóstoles fueron los enviados al mundo todo para extender el reino de Dios y para llevar el conocimiento de Jesucristo. Amén. Entonces el mismo Señor les dijo: quedaos aquí hasta que recibáis el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Esa palabra testigos también significa mártires. Me seréis mártires, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, y así llegó hasta nuestros días y hasta nuestras regiones la palabra del Evangelio. En 1806, a través de un esfuerzo de las sociedades bíblicas internacional desde Inglaterra, llegaron los primeros 600 ejemplares a Sudamérica de la Biblia. Y hubo un misionero en la región que fue el encargado de distribuir y aún pedir más de esos ejemplares para que la población de estas regiones del mundo pudieran recibir la palabra de Dios. Amén. Entonces podemos ver, hermano querido, que el Evangelio llegó hasta nuestras tierras a través del trabajo de la iglesia, pero como el cumplimiento de una promesa dada por Dios a su Cristo. Amén. Como el cumplimiento de una promesa dada por Dios a su Cristo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque todo lo que Dios dice que nosotros debemos pedir, lo debemos pedir y lo debemos tener por seguro. Amén. Y todo lo que Dios dice que no debemos pedir, no lo debemos pedir. Por eso el mismo apóstol Santiago dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Cuándo uno pide mal? Cuando pide para satisfacer sus propios deseos. La oración que tiene respuesta es la oración que está alineada con el corazón de Dios, con la voluntad de Dios. No es la oración que yo hago porque meramente tengo el deseo de que así se cumpla, que así haga Dios, sino que es la oración que está alineada con el corazón de Dios, la oración que tiene respuesta. Amén. El Señor Jesús
nos enseñó a orar y también nos dio muchos pasajes e ilustraciones de cómo debía de ser nuestra oración. El modelo de la oración está claramente dado por el Señor. Luego también nos ilustró sobre la importancia de orar sin cesar, trayendo el ejemplo de la viuda que pedía que le fuera hecha justicia. También puso un contraste entre los padres terrenales y el Padre Celestial, diciendo: si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, de manera que cuando le piden un pan no le dan una piedra, o le piden un pez no le dan una serpiente, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará todas las cosas que le pedís, y aún el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no era algo en lo que ellos pudieran pensar que podían recibirlo, pero nos fue dado como un don de Dios, como un regalo de Dios, que es la vida eterna. Habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. Por eso es que Pablo dice: vosotros no sois carnales, sino que sois espirituales. Y Juan dice: si es que tenéis el Espíritu de Dios, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Entonces, la clara evidencia en que nosotros somos hijos de Dios es el Espíritu Santo que nos fue dado, el cual le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también podemos ver por medio de las enseñanzas de la Escritura que el Espíritu Santo mismo nos ayuda, porque cómo hemos de pedir no sabemos, pero Él intercede por medio nuestro con gemidos indecibles, pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que nos envió un consolador, nos envió uno que está con nosotros, nos envió uno que nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Por eso es tan importante el que nosotros podamos tener esa guía de parte de Dios para cómo orar, para entender cómo he de pedir. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy hemos estado compartiendo acerca del propósito de Dios de querer traer una señal para el mundo todo, no solo para la nación de Judá, sino para el mundo todo, que era la señal que la Virgen concebiría, daría a luz un hijo y sería llamado su nombre Emmanuel. Y a un rey que estaba en medio de ese acontecer, le dijo: pide señal de arriba, pide señal de abajo, y él dijo: no voy a pedir. Ahora miren qué diferente. El Señor le dice: pídeme y te daré por la herencia a las naciones y por posesión los confines de la tierra. Y Jesús le dice: no solo te pido por esto, sino por los que han de creer en mí por medio de ellos. ¿Cómo le vemos? Sometido a esa voluntad y a ese deseo. Entonces, cuando nosotros miramos que hay cosas que Dios quiere que se cumplan por medio nuestro, por eso esto nos lleva a pensar, todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él. O sea que en Jesucristo se cumplieron todas las promesas, pero Dios quiere que se hagan notorias a través nuestro. Claramente quiere Dios que se haga notoria a través nuestro. Nosotros somos el espectáculo del mundo, la exhibición. Hay cosas que acontecen en medio de la iglesia que los ángeles están deseando ver. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por medio nuestro es que se hace notorio el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Un ejemplo claro de ello dice la Escritura que los exhibió públicamente a los enemigos, al diablo, los exhibió públicamente derrotados en la cruz del Calvario. Y nosotros miramos, ¿qué aconteció allí por el cual quedaron exhibidos? ¿Cómo es que se hace notorio que el enemigo de nuestra alma quedó vencido, que fue derrotado? A través de la liberación
que nosotros recibimos al recibir la limpieza de los pecados. ¿Cuál es la puerta de entrada para el diablo? El pecado. Al haber recibido nosotros la liberación, la limpieza de nuestros pecados, esa puerta de entrada quedó cerrada. Ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de la justicia. Entonces, por medio nuestro se hace claramente notorio que Satanás fue vencido. ¿Por qué? Porque ya no tiene dominio, ya no puede ejercer dominio, ya no tiene potestad sobre nosotros, porque hemos sido hechos verdaderamente libres. Cumpliéndose la Escritura, que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces miramos, todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él y a través nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que alinear el corazón con el corazón de Dios. ¿Y dónde se encuentra manifestado el corazón de Dios? En su palabra. Cuando nosotros nos alineamos con el corazón de Dios, entonces comienza a fluir la bendición. ¿Por qué el Evangelio no se pudo detener a través del tiempo, a través de las edades? A pesar de la lastigación, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades que a través del tiempo se fueron dando en muchos hermanos, ¿por qué no se pudo detener? Por causa de la promesa del Señor, que las naciones le serían dadas por heredad y tomaría en posesión los confines de la tierra. Por eso es que comienza diciendo, ¿por qué se amontinan la gente y los reyes piensan cosas vanas? Y luego dice, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echamos de nosotros nuestras cuerdas. Pero el versículo 4, ¿cómo responde? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que aún a pesar de que a lo largo de la historia del cristianismo siempre ha habido hostilidad, siempre ha habido persecución de gobiernos, de príncipes, de reyes, siempre ha habido persecución y hostigamiento. A pesar de todo ello, nunca pudieron detener el crecimiento y la extensión del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el crecimiento, y tanto el crecimiento como la extensión del reino de Dios, es promesa de Dios dada a su Cristo. Y al haber entrado en pacto, y corroborado, porque todo pacto ratificado no se puede romper. Al haber sido ese pacto ratificado, no hay manera en que ese pacto se pueda romper. Entonces, al haber dicho el Padre, pídeme, te daré por herencia las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra, y al haber pedido Cristo, ese pacto se tiene que cumplir. ¿Y qué hace el Dios del cielo? Se ríe, se burla de ellos. Pero ahora venimos a nosotros. ¿Por qué? Porque todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él, pero a través nuestro. Entonces, ¿quiénes somos los encargados? Pero ahora estas cosas las tenemos que tener claras. Por eso es que yo decía, muchos hermanos a través del tiempo recibieron esta palabra, Dios le dio la gracia, pero esto no es algo que le fue dado a ellos, esto es algo que le fue dado al Cristo y que se cumple a través de ellos por ser parte de la iglesia. Pero no es para su gloria, sino es para la gloria de Jesucristo. Amén. Entonces yo puedo tener logro, puedo visitar las naciones, puedo extender el reino de Dios de manera como nunca antes se ha visto.
Pero no es para mi gloria, es para la gloria de Jesucristo, porque no me lo ha dado a mí Dios, se lo ha dado al Cristo. Y el Cristo hace que se cumpla por medio de los miembros de su cuerpo. Por eso que estas cosas es bueno mirarlas a la luz de las Escrituras para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se crea más. Y también tenemos que mirar esto, puede ser que yo nunca salga de este país, no vaya a otro lado. Ahora, ¿qué importa eso? ¿Somos todos manos, somos todos pies, somos todos oídos, somos todos boca? No, somos todos diferentes, pero somos todos miembros, parte del cuerpo de Cristo. Cuando el reino de Dios se extiende, cuando el reino de Dios crece, cuando el Evangelio alcanza a las naciones todas, es para la gloria de Jesucristo, pero para el gozo y el contentamiento nuestro. O sea, yo me tengo que gozar, me tengo que alegrar. Amén. No todos vamos a ir, pero se tiene que cumplir. Tiene que extenderse. Entonces podemos mirar, ¿se está extendiendo el reino de Dios? Amén. ¿Se amotinaron la gente? ¿Se levantaron los reyes? ¿Se levantaron los príncipes? ¿Consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, diciendo no queremos tener nada? Claro que ha pasado, pero dejó de cumplirse la promesa, por supuesto que no. La promesa se cumplió porque es un pacto entre el Padre y el ungido. Y es un pacto ratificado, nadie lo puede romper. Por eso es que el Dios del cielo se burla. Ahora, lea conmigo, verso 9 en adelante. Dice, los quebrantarás con barro de hierro, con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y el verso 10 dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestaciones, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Qué es ser prudente? ¿Qué es admitir amonestación? La palabra amonestación significa el caminar de dos juntos, en una dirección. El amonestar tiene que ver con el caminar de dos juntos en una dirección y uno alentándolo y exhortándolo al otro en ir hacia adelante. Por eso dice, ahora, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces. ¿Qué está diciendo? Yo quiero caminar con ustedes, yo quiero que anden en mi sabiduría, yo quiero que anden bajo mi gracia. Admitan, permitan. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. O sea, no solamente Dios quiere caminar con las naciones, sino quiere que las naciones le honremos al Hijo. Le demos gloria al Hijo. Mientras el nombre de Jesucristo es levantado en alto, Dios va a dar su favor y va a dar su bendición. Por eso termina diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces los reyes se pueden juntar, los príncipes se pueden reunir, consultar juntos cómo vamos a romper las ligaduras, cómo nos vamos a separar del Evangelio, cómo nos vamos a distanciar de Cristo, cómo nos vamos a alejar de la palabra de Dios. Pero ¿qué hace el Dios del cielo? Los mira, se ríe y se burla de ellos. ¿Por qué? Porque diseñó un plan por medio de su Hijo
¿Para qué? Para que su Hijo se siente en su santo monte y reine sobre las naciones todas. Por eso es que a lo largo del tiempo y de la historia el Evangelio nunca se pudo detener, la extensión del reino de Dios nunca se detuvo ni dejó de crecer, sino que va creciendo hasta alcanzar la plenitud. Hasta alcanzar la plenitud. Cuando alcance la plenitud, este reino va a ser levantado en alto, llevado a los cielos para una gran boda. Cuando termine la boda, desciende del cielo para el juicio sobre las naciones todas y para reinar sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Este no es un plan cualquiera, este es el plan de Dios. Dios ya lo está llevando a cabo, ya se ha cumplido. ¿Sabe cuándo? Cuando la Virgen concibió y dio a luz un hijo y su nombre se llamó Emmanuel. Ahí comenzó todo. Por eso es que vinieron los reyes del oriente a adorarlo, los pastores a adorarlo. Por eso los ángeles del cielo dijeron: gloria a Dios en las alturas, paz a todos los hombres de buena voluntad. Por eso hubo una gran celebración, porque ahí estaba comenzando todo, con un niño envuelto en pañales en un pesebre, el cual vivió haciendo bienes, dando testimonio, anunciando el reino de Dios, y se entregó por la humanidad toda para cumplir el plan y el propósito de parte de Dios. Para que aquellos que formamos parte de su iglesia seamos atraídos, pero por cuerdas de amor. Seamos cautivados por la bandera que Él plantó sobre nosotros, y su bandera sobre nosotros fue el amor. ¿Sabe que cuando uno conquista otro reino, qué hace? Planta una bandera, ¿no? Cuando uno toma otro reino, cuando uno toma otro fuerte, cuando uno toma otra nación, ¿qué hace? Planta una bandera. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que su bandera sobre nosotros fue el amor, que nos atrajo y corrimos hacia Él. Y nos llevó con cuerdas de amor. Por eso es que no nos hemos podido resistir. Porque el amor es el arma más poderosa que hay en el mundo. El amor es el arma más poderosa que hay en el mundo. Un ejemplo de ello, el Evangelio. Mire lo que ha logrado a través del tiempo. Mire la conquista del Evangelio. ¿Por medio de qué conquistó el Evangelio? ¿Por medio del temor? ¿Por medio del juicio? El temor y el juicio fue predicado por religiones pseudo-cristianas. La verdadera iglesia nunca habló del temor ni nunca habló del juicio. Habló del juicio, pero que ya fue juzgado el príncipe de este mundo. De lo que habló es del amor de Dios manifestado en la vida de su unigénito Hijo Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos queridos, amados del Señor. Al oír, al recibir la palabra verdadera del Evangelio, no podemos hacer otra cosa que alegrarnos, que gozarnos. Por eso dice la Sagrada Escritura: alégrense todos los que tienen, todos, alégrense, dice, gócense en el temblor, en el temor de Dios. Amén. Alégrense, gócense en el temor, en el temblor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ven cómo hay gente que estas cosas no le entiende, lo que es el temor, lo que es el temblor. Cuando alguien teme, significa que reverentemente está aceptando los decretos de Dios, está aceptando lo que Dios dice. Y cuando uno acepta lo que Dios dice, no le puede llevar a otra cosa que gozarse y alegrarse en presencia de Él. Por eso vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en presencia de aquel que lo hizo todo y lo llevó a cabo por medio de su Hijo, y hoy se hace notorio a través de la iglesia. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo queremos darte gracias
porque todo esto lo has diseñado tú, Señor, y lo has llevado y lo has hecho notorio a través de la iglesia, Señor. Lo has manifestado por medio de tu Cristo y hoy se da a conocer por medio de la iglesia, Padre. Gracias te damos, Señor. Nos gozamos y nos alegramos en presencia tuya, Señor. Alabado, santo sea tu nombre. Vamos a alabar el nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia.